Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, hoy arrancamos una nueva semana, es la semana número 11 y también arrancamos con una nueva unidad. Como recordarán, en las semanas que ya pasaron estuvimos hablando de las artes plásticas, analizamos un poco el caso de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, mencionamos como parte de las artes plásticas el grabado, el dibujo y otras técnicas. Pero ahora nos vamos a pasar a otro universo, a una nueva unidad. Así que voy a compartirles pantalla para contarles un poquitito de qué se trata esta nueva unidad de la materia, que es la unidad número 4. Es una unidad que en lo personal a mí me gusta un montón, porque son temas, esperen que me voy a cambiar de rol, así lo veo como lo ven ustedes. Son temas que en lo personal a mí me interesan en particular, como son la fotografía, el cine y el arte digital. Un poco la pregunta que nos vamos a hacer en esta unidad es ¿qué relación existe entre el arte y las nuevas tecnologías? Eh, para esto quiero dejar de compartir. Cuando hablamos de tecnología, a ver, no solamente pensemos en los últimos avances tecnológicos, ¿no? Uno cuando habla de tecnología piensa, bueno, no sé, en un smartphone, en los avances de la inteligencia artificial, pero realmente tecnología hubo en todos los tiempos, porque son aquellos avances, aquellas técnicas que al ser humano le permiten avanzar en ciertas tareas. Entonces, de alguna manera, pensemos lo tecnológico en sentido amplio, eh, más allá de esta unidad, siempre estuvimos hablando de técnicas, ¿no? Cuando hablamos del arte siempre está relacionado de alguna u otra manera con avances técnicos, tecnológicos, científicos, filosóficos. Vieron que todos los espectros humanos de todas las disciplinas de alguna manera eh, contagian y invaden en el campo del arte. Así que hecha esta aclaración, vamos a volver a nuestro campus, entonces de alguna manera la presentación de esta unidad tiene que ver con esto, que las artes siempre estuvieron conectadas con las tecnologías, ya que lo tecnológico tiene que ver con aquellos avances, aquellas maneras novedosas que permiten desarrollar también obras. Tiene que ver con todo lo que son inventos, búsquedas científicas, para mejorar la comunicación, para mejorar la expresión, eh, para mejorar tal vez cuestiones que tienen que ver con la salud humana, pero que después repercuten en el campo de las artes. Así que todo lo que tenga que ver con técnicas, dispositivos, saberes que el ser humano eh, va encontrando, va desarrollando a lo largo del tiempo, de alguna manera siempre está eh, en relación con el arte. Pero, bueno, en estos temas, como pueden ser la fotografía, el cine y el arte digital que vamos a ver en esta unidad, bueno, la relación es indudable, ¿sí? La relación entre, dejo de compartir, la relación que hay entre el cine, la fotografía, el arte digital con la tecnología es tan clara, es indudable, es evidente. Lo que quiero decir es que no solamente acá se presenta la relación con lo tecnológico, sino que también en todas las artes. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la fotografía, que es un mundo tan interesante, para pensar un poquito, bueno, contarles, para quienes no lo saben, es la historia de la fotografía, cómo surgió, el invento, la posibilidad de tomar fotografías, de detener el tiempo y de impregnar una imagen que puede durar para siempre, que además lo que logra la fotografía no es solamente lograr una imagen que de alguna manera captura un instante de la realidad, sino que además logra poder reproducirlas. Vieron que, pensemos en la fotografía analógica, uno sacaba una foto y de esa foto podía sacar un montón de copias si tenía el negativo. Bueno, un poquito de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de la invención, de la gran inversión de la fotografía. Entonces, ¿cómo arrancamos nuestra semana 11? Vamos a abordar los siguientes temas. La fotografía, ¿qué es la fotografía? ¿Por qué la fotografía puede ser considerada como un arte? Y cómo podemos pensar a la fotografía también como un símbolo. Bueno, en este primer apartado vamos a ver un poco como la evolución de la fotografía de manera muy resumida, porque es una historia muy interesante. Eh, pero bueno, para arrancar sobre este tema,
es interesante siempre ver la etimología de las palabras. ¿De dónde viene la palabra fotografía? Proviene de un vocablo griego que es phos, que se escribe P-H-O-S, phos, que significa luz, y grafos, que significa escrito o grabado. Entonces, de alguna manera, la fotografía tiene que ver con esta escritura con luz, ¿no? O grabación hecha a luz. Hay algo que se escribe con la luz. La luz que impregna en un material y que queda para siempre, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es ese proceso. Pero bueno, quería contarles que eso de fotografía viene un poco de escrito con luz. Otro tema importante en este tema de la fotografía es que la invención de la fotografía no es de un día para el otro, ¿sí? Sino que tiene que ver con un producto de décadas de experimentación, de investigaciones, de ciertos hallazgos científicos, de ciertos perfeccionamientos técnicos. No le podemos poner un solo día, bueno, acá se creó la fotografía, sino que tiene que ver con todo el desarrollo de un montón de invenciones técnicas que posibilitaron la cámara analógica, como todos la conocemos, todavía no hablamos de imagen digital, ¿no? Estamos hablando de cómo se desarrolló la fotografía analógica en un principio. Cuando hablamos de analógico tiene que ver con esta fotografía que uno puede imprimir en un papel sensible y la puede tocar, y no de fotografías digitales que tienen más que ver con nuestro tiempo. Pero bueno, en su momento, esto estamos hablando de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ya les digo, tiene que ver con un montón de hitos y avances, perfeccionamientos técnicos que no vienen necesariamente del campo de las artes, sino del campo de las ciencias o de las técnicas, que todo eso posibilitó la creación del invento de la fotografía. Los antecedentes pueden irse más o menos hasta el 1800, ¿no? Porque pensemos que el ser humano, desde las épocas más antiguas, siempre tuvo ese afán por capturar las imágenes y preservarlas. Eso que uno ve con sus ojos en su realidad, siempre el ser humano quiso poder preservar eso. ¿Cómo lo hacía antes de que exista la fotografía? Bueno, lo hacía a través de la pintura, de la escultura, de las artes plásticas, como vimos, ¿no? Trataba del pintor retratar tal vez en la pintura figurativa, como vimos la diferencia, ¿se acuerdan? Figurativo y abstracto. Bueno, la pintura figurativa, la más hiperrealista, busca justamente eso, captar esa realidad y dejarla en la pintura para siempre. Pero apareció la fotografía, que la fotografía, de hecho, podía hacerlo de manera técnica, no necesita a un pintor mirando la imagen o la realidad y pintándola en un lienzo, sino que con los avances técnicos se logró este afán humano de poder retratar y capturar para siempre lo que ven nuestros ojos. Entonces, quiero contarles un poquito cómo es esta historia, porque aparte me interesa en lo personal, de estos inventos, estos aparatos que fueron surgiendo, que permitieron justamente poder plasmar una imagen en una superficie, ¿sí? Eso es un poco lo que busca la fotografía, lograr que en una superficie pueda quedar de alguna manera plasmada, grabada, retratada, la realidad que ven nuestros ojos. Uno de los inventos más importantes en este sentido se llamó la cámara oscura. ¿Qué es la cámara oscura? Es como una especie de habitación cerrada, totalmente a oscuras, en el cual aparece un agujerito de luz. Solamente hay una abertura muy chiquitita que permite pasar la luz. Entonces tenemos un cuarto a oscuras con una abertura de luz. Y esto es algo que sucede, ¿no? Si nosotros estamos en una habitación a oscuras con un agujerito solito de luz, que no pasa más que ese agujerito, en la pared se proyecta invertida la imagen del exterior. Esto es un proceso físico. Lo notaron, pero el creador de la cámara oscura, que es este señor, el inventor Joseph Niepce, espero estar mencionándolo bien, mejoró como este prototipo, y ¿saben lo que hizo? Creó una placa cubierta de betún para poner en esa pared donde se forma la imagen invertida. El betún era un material que se endurecía con el contacto de la luz. Entonces, ese halo de luz que aparecía invertido, al estar en contacto con el betún,
después de mucho tiempo, quedaba ahí fijada la imagen que había en el exterior. ¿Por qué es invertida? Bueno, es por cómo entran los rayos de la luz a través de esa abertura, que entran de esta manera, no sé si lo están viendo, así y así. Entonces la imagen aparece invertida por cómo entran los rayos de luz a través de ese agujerito. Y eso que logró este señor en esta placa de betún se llamó heliografía y se puede ser considerada la primera fotografía de la historia. Y esto fue en 1826. Miren qué temprano. Otro avance, en 1839, Luis Daguerre inventó el daguerrotipo, ¿sí? Que mejoró esa cámara oscura y que logró cortar ese proceso, porque el betún era un material que tardaba mucho en endurecerse. En cambio, sustituyó ese betún por placas hechas de cobre y recubiertas de plata. Entonces, por un proceso químico, ahí se resaltaba la imagen. Y ahí él inventó el daguerrotipo. ¿Y qué tenía el daguerrotipo? Que era una imagen única, lo logró, capturaba esa imagen, pero era única, sin posibilidad de reproducirse. En otro avance también tecnológico apareció el papel sensible a la luz. Eso sí, es el papel sensible, que ya no es una placa hecha de cobre y plata, sino es un papel sensible que justamente es como el papel fotográfico, esto todavía existe, por suerte, que el papel fotográfico lo que tiene es que es sensible a la luz. Si uno pone un papel fotográfico a que le impacten los rayos de la luz, esa luz queda impregnada en ese papel. Luego se avanzó con el negativo de la imagen y algunos otros inventos, y se logró la primer cámara Kodak, ¿sí? Kodak es una empresa que todos conocemos, y justo coincidió con el inicio de las guerras, entonces era algo que era muy interesante para fotografiar también y para empezar a retratar esos momentos de guerra. Se utilizaron mucho este tipo de cámaras para retratar la guerra de manera documental, pero era muy pesada esa primera cámara de Kodak. Entonces, en 1888, la compañía lanzó una cámara mucho más portable y automática, que estaba más dirigida para el gran público. Y ahí sí había que tener muy pocos conocimientos de fotografía, porque el revelado también se encargaba de hacerlo la empresa Kodak. Y ahí empieza todo lo que es la industria de la fotografía. ¿Sí? Que cada uno quería tener su cámara de fotos, empiezan a sacar fotos, empiezan a revelarlas y aparece entonces la fotografía. En 1889 se crea el rollo flexible y transparente, que es ese que se ponía en ese tipo de cámaras. Y bueno, empieza a crecer la fotografía, el ser humano empieza a poder captar imágenes, a poder eternizar esos instantes en donde uno hace clic, aprieta la cámara y ese instante queda para siempre en un rollo que después, al ser revelado, nos da la imagen fotográfica. ¿Cuáles son los usos? Bueno, ya les digo, empezó siendo un uso como más científico, después se utilizó para retratar las guerras, una cuestión más documental, después la gente cuando ya tenía su propia cámara en su casa, pudo empezar a darle un uso más cotidiano, ¿no? Más ligado al uso privado, como para eternizar momentos como cumpleaños, o el primer día de escuela, o momentos importantes o en viajes, como una cuestión de recuerdo personal. Incluso puede tener una finalidad periodística, una finalidad publicitaria, ¿no? Algo que se documenta, que muestra una época, tiene un montón de usos la fotografía, pero en esta materia me interesa que pensemos en la fotografía como un arte, ¿no? Porque si bien parte de la realidad, siempre ese encuadre que se elige implica un punto de vista, una manera de mirar, de observar y de pensar y de sentir el mundo. El fotógrafo, al momento de decidir hacer clic en su cámara fotográfica, ha decidido cierto encuadre, ha elegido una composición, por algo le ha interesado, es una manera de mirar el mundo. Y todos nosotros tenemos maneras diferentes de mirar el mundo. Y esa mirada puede llegar a ser artística, ¿no? De tratar de destacar o de reflejar algo de la realidad, pero algo que nos llama la atención, algo que el fotógrafo por algo le sacó una foto a eso que llamó su atención. Así que un poco esta es la historia de la fotografía. Vamos a adentrarnos entonces
¿Por qué hablamos de fotografía y arte? Bueno, obviamente los artistas, este invento para los artistas fue sumamente interesante. De repente, no solamente podían hacer pinturas para retratar la realidad, sino que tenían esta herramienta nueva, la cámara de fotos, como para poder expresarse y captar el mundo y plasmar su visión. Entonces, obviamente, los artistas se apropiaron de este nuevo medio muy rápidamente y se generó el oficio del fotógrafo, ¿no? Que por un lado, como vemos, puede tener un oficio periodístico, pero también el oficio del artista fotógrafo. Muchas veces se sacaban fotografías, incluso como para que después puedan usarla de modelo los pintores, ¿no? Porque ya sacás la foto y podés hacer tu pintura. Pero también se usan las fotografías para sacar fotos, recortarlas, hacer collage. Recuerden que también esto está vinculado con la época donde aparecen las vanguardias artísticas, entonces comienzan los vanguardistas a ver este valor de la fotografía como medio artístico y de expresión, no solamente como un registro, como una documentación de época, sino como una manera de poder expresar. Eh, y bueno, y obviamente hoy por hoy la escena contemporánea valora a la fotografía como otra disciplina artística, con sus propias búsquedas estéticas, con su propio análisis y manejo y reflexión sobre la imagen, ¿no? La imagen, cómo las imágenes pueden transmitir tantas cosas. Hoy por hoy vivimos en un mundo de imágenes y para nosotros es sumamente común. Pero en su momento, tratemos de ubicarnos en 1800, bueno, esto era un gran invento, ¿no? Poder tener una imagen en la mano de algo que refleja exactamente la realidad, porque parte de la luz que imprimió un material sensible, ¿sí? Piensen en que la fotografía logra captar un instante auténtico de un momento, de un espacio, y que queda para siempre. Y no solo eso, sino que además, a diferencia de otras artes, como puede ser la pintura, una vez que tenés el original, podés sacar copias. Copias, 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 puede ser reproducible, muchísimas copias de la misma fotografía. Esto es algo que en otras artes no se puede hacer. Bueno, ¿de qué hablamos cuando pensamos la fotografía en relación al símbolo? Esto es importante que lo empecemos a practicar. Cuando uno ve una fotografía, tiene dos tipos de acercamiento, dos tipos de lectura, ¿no?, de esa imagen fotográfica. La primera es la denotación y la segunda es la connotación. La denotación es como una primera mirada más bien descriptiva, ¿sí? Que uno puede mirar esa fotografía y decir, bueno, describirla, ¿no? ¿Qué veo? ¿Qué elementos hay en esa fotografía? Hay una mujer, hay una mesa, hay una manzana. Poder describirla, ¿no? Toman en cuenta el encuadre. Bueno, en ese encuadre, que es ese cuadro que implica esos bordes de la fotografía, bueno, ¿qué, qué elementos hay? ¿Cómo se compone la imagen? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay más adelante? ¿Hay objetos? ¿Hay personas? ¿Cuáles son las poses? ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo son los colores? ¿No? Un poco de describir qué es eso, aquello que la imagen denota, aquello que uno ve en la imagen. Pero hay un segundo nivel, tal vez el más interesante, que es el de la connotación. Es otro nivel de análisis, cuando uno ya pudo describir los elementos que vio en su imagen fotográfica, estaría bueno poder dar ese otro paso, que es, bueno, valorar a la fotografía en cuanto a lo simbólico, a su significado, es decir, ¿qué comunica esa imagen? Está bien, yo veo una persona que abraza a otro, ese es un nivel descriptivo, pero bueno, ¿qué me comunica? ¿Qué pretende decir? ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que connota esa imagen? Ese es un nivel como más profundo, ¿no? ¿Qué me genera esa imagen? Realmente la connotación y los significados de una fotografía dependen también de la mirada del espectador y de sus propias experiencias de vida, ¿no? Y de su propia sensibilidad y su creatividad y cómo cada uno lea o interprete esa fotografía. Eso pasa en todo el mundo del arte y todas las lecturas son válidas. Pero a mí me interesa que después de hacer esta semana, bueno, no solamente ustedes puedan acercarse a la fotografía desde un nivel
denotado, desde un nivel de descripción, sino que traten, intenten y se animen a poder dar un pasito más y tratar de decir, bueno, pero más allá de lo que yo pueda describir de la imagen, ¿qué me quiere decir? ¿No? ¿Qué me provoca? ¿Por qué me provoca? Por cómo están hechos los elementos, por cómo están puestos los elementos, por si hay movimiento, por si hay sombras, por si hay algo muy nítido, por si hay algo que me genera un misterio, ¿no? ¿Qué me pasa con eso que veo? Tratar de ir un poco más profundo en el análisis. Entonces, ligado a esto, la actividad que tienen que hacer esta semana es la siguiente. Yo les comparto acá algunas fotografías que para mí son interesantes para que ustedes analicen. Y tienen que hacer esta actividad. Bueno, ¿qué veo en esta fotografía? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo son las formas? ¿No? En un nivel descriptivo. Y después, ¿qué connotan? ¿Qué expresan? ¿Qué me hacen sentir? ¿Por qué el fotógrafo lo capturó en ese instante preciso? Eso en un primer nivel es analizar esas fotografías. Y en el segundo, la segunda tarea que tienen que hacer es elegir una fotografía que a ustedes les resulte interesante y que puedan compartir justificar su elección. Pueden compartir una fotografía que ustedes mismos hayan sacado. Así que este es el tema de esta semana. Me parece que sí, acá a lo último tienen un para saber más, cuestiones de historia de la fotografía y crónica de la fotografía argentina en nuestro país, que es por si les interesa el tema. Pero bueno, para cerrar el tema de esta semana, ¿qué fotografía? Obviamente está vinculado con avances técnicos, tecnológicos, porque si no se hubiera inventado la cámara oscura, si no se hubiera inventado el papel sensible fotográfico, nunca hubiéramos llegado a la cámara tal como la conocemos. Realmente, más allá del avance tecnológico que lo necesitamos para tener la fotografía, hay que pensar la fotografía como un arte, como otro nuevo canal de comunicación y expresión del ser humano, cómo lo utilizan los artistas, y obviamente después deviene en la historia la cámara digital, ¿no? La cámara digital y también las cámaras que manejamos todos los días con nuestros celulares, ¿no? Que las tenemos casi automatizadas, vivimos sacando fotos y todo el tiempo. Pero bueno, esto no siempre fue así. Después también está para analizar, bueno, qué cambios uno puede percibir entre las imágenes analógicas y las digitales, porque obviamente son generadas de otra manera, las analógicas necesitan este proceso fotosensible de los haluros de plata que se van ennegreciendo y de la luz que entra y que pega en un material sensible y que a partir de ahí se fija la imagen, y es otro proceso totalmente diferente, el de las imágenes digitales. Pero más allá de eso, siguen siendo imágenes, vivimos en un mundo rodeados de imágenes, no siempre fue así, ¿sí? Así que bueno, un poco la intención de esta semana es que sensibilizarnos con este nuevo tema, esta nueva disciplina que es la fotografía, y como hacemos siempre con todas las disciplinas artísticas, pensar, bueno, qué comunica, qué nos aporta, cómo se puede analizar una fotografía, así como se puede analizar una pintura, cómo se puede analizar un tema musical. Bueno, esta semana nos toca la fotografía, espero que les interese este tema, y cualquier duda, mismo en el foro donde estamos compartiendo la tarea de esta semana, pueden hacer sus consultas. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar y nos vemos la semana que viene.